Está en Levítico 8:10. ¡Comencemos! ¿Recuerdas que en nuestra cápsula anterior hablamos sobre las ofrendas para Dios? Hoy hablaremos de la ofrenda de consagración de los sacerdotes, llamada en hebreo el Corbán Miluim. Dios le ordenó a Moisés que reuniera todo el pueblo a la puerta del tabernáculo. Ahí, Moisés lavó a Aarón y a sus hijos con agua. Esto nos enseña que antes de servir a Dios, debemos de ser lavados por Él y estar limpios. Moisés vistió primero a Aarón con las vestiduras sagradas. Luego tomó el aceite y lo roció en el tabernáculo de reunión y en todo lo que había dentro de él, y así lo dedicó a Dios. Roció aceite 7 veces en el altar, y derramó parte del aceite sobre la cabeza de Aarón. De esta manera lo santificó, es decir, lo apartó para que le sirviera para ser el sumo sacerdote. Luego vinieron los hijos de Aarón y les puso las túnicas, los cintos y los diademas. Ofreció el becerro para ofrenda por el pecado de Aarón y sus hijos, el Corbán Hatat, que también es llamado ofrenda de expiación. Con la sangre de ese sacrificio puso Moisés con su dedo sobre el altar y así lo santificó, lo apartó para hacer ahí los sacrificios. Luego ofreció el sacrificio del carnero para holocausto, el Corbán Olá. Un segundo carnero sería para la consagración de los sacerdotes, es el Corbán Miluim. Moisés tomó de la sangre y la puso en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo pulgar del pie derecho. Esto nos enseña que debemos oír, hacer y caminar conforme la palabra de Dios. Debemos ser obedientes para agradarle. Moisés tomó la grasa del cordero, la cola, los riñones y la espaldilla derecha, y del canastillo de pan tomó una torta sin levadura, una torta con aceite y un hojaldre. Todo esto lo puso en las manos de Aarón y sus hijos y lo mecieron delante de Dios, y luego lo puso en el altar para ser quemado en el olor agradable a Dios. A Moisés le tocó quedarse con el pecho del carnero de la consagración. Luego Moisés tomó el aceite de la unción y la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sus hijos y sus vestiduras. Así los santificó. Aarón y sus hijos debían quedarse 7 días en el tabernáculo y comer la carne y los panes. Así quedarían consagrados a Dios. Si no obedecían la orden de Dios, morirían. Pero Aarón y sus hijos obedecieron en todo y fueron consagrados. En el 8º día, Moisés dio instrucciones a Aarón y a sus hijos, y les dijo que tomaran un becerro para sacrificio por el pecado, un Corbán Hatat, un carnero para holocausto, un Corbán Olá, y los ofrecieran ante el Señor. A los ancianos de Israel debían decirles que trajeran un macho cabrío para sacrificio por el pecado, un Corbán Hatat, un becerro y un cordero de 1 año de edad para holocausto, el Corbán Olá. Estos animales no debían tener ningún defecto. También un toro y un carnero para sacrificios de paz, Corbán Shelamim, y una ofrenda vegetal, el Corbán Mijá. Trajeron todo lo que Moisés mandó y esperaron delante del tabernáculo. Esto mandó el Señor para que apareciera su gloria. Ahora Moisés ya no presentaría las ofrendas, lo harían Aarón y sus hijos, pues empezarían su labor de sacerdotes habiendo aprendido de Moisés cómo hacerlo. Aarón presentó primero sus ofrendas. Estas harían que él y su familia estuvieran reconciliados con Dios, y luego presentó las ofrendas del pueblo, y así el pueblo también sería reconciliado con Dios. Al terminar, Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo, y se retiró del altar. Luego Moisés y Aarón entraron al tabernáculo, y cuando salieron, Moisés y Aarón bendijeron al pueblo. Y la gloria de Dios apareció ante todos. Salió fuego de la presencia de Dios y consumió las ofrendas. Al ver esto, todo el pueblo alabaron a Dios y se inclinaron hasta el suelo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron su incensario y ofrecieron al Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Por esto salió fuego del Señor, los quemó y murieron delante de él. Entonces Moisés le dijo a Aarón lo que Dios había dicho, que él se santificaría en todos los que se le acercaran, y en presencia de todo el pueblo sería glorificado. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés mandó a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, que sacaran fuera del campamento los cuerpos de Nadab y Abiú. Le dijo además a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, que no descubrieran sus cabezas, ni rasgaran sus vestiduras.
En ese tiempo, los hombres rasgaban sus vestiduras en señal de dolor por la muerte de un ser amado, pero Aarón y sus hijos no debían hacerlo, pues las vestiduras que llevaban en ese momento eran las vestiduras sagradas. Pero el pueblo sí podía lamentar por el incendio que Dios había hecho. También les dijo que no salieran del tabernáculo para no morir, pues tenían el aceite de la unción sobre ellos. Tampoco debían beber vino ni sidra cuando entraran al tabernáculo de reunión, para que no murieran, lo cual sería una instrucción para siempre. Así podrían diferenciar claramente entre lo que es sagrado y lo que no es, entre lo limpio y lo inmundo, y para enseñar a los israelitas todas las leyes que el Señor les había dado. Moisés le dijo a Aarón que comieran del sacrificio de paz, del corbán shelamim, el pecho y la espadilla, él, sus hijos y sus hijas. Y también del macho cabrío de la expiación del pueblo, el corbán hatat del pueblo. Pero este había sido quemado, y Moisés se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, pues ellos, al ser sacerdotes, debían comer de esta ofrenda para llevar la iniquidad del pueblo. Y Aarón le respondió a Moisés que la expiación y el holocausto se habían ofrecido, pero a él le habían sucedido estas cosas, y si hubiera comido del sacrificio de expiación, ¿sería grato a Dios? Y Moisés quedó satisfecho con esta respuesta. Hola amigos, el versículo de hoy. Todo sumo sacerdote es elegido de entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo en su servicio a Dios, haciendo ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 5:1.